Hola, bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Florencia Bonaiuti. Antes que nada, les quiero dar la bienvenida a este primer webinar que esperamos sea el primero de un ciclo, de reconocimiento de nuevas herramientas que puedan colaborar en la gestión de los negocios y la planificación de los negocios. Les quiero contar que este webinar va a ser grabado. Discúlpenme, pero mientras charlo con ustedes estamos admitiendo algunos otros registrados. Así que bueno. Este webinar va a tratar sobre cómo potenciar los procesos de IBP con analítica avanzada. Y es un webinar que es organizado de manera conjunta por Pipeline y por Exertus. Como mecánica para la participación o para la realización de preguntas, les voy a pedir que me envíen las consultas que ustedes vayan teniendo vía chat, así yo se las voy transmitiendo a los disertantes. Y bueno, lo único que nos resta antes de empezar es presentarles a Francisco Saber, que es director de negocios de Novix, y presentarles también a Jaime Ortega, que es socio de la consultora Exertus, que van a ser quienes van a estar contándonos sobre estas nuevas herramientas. Y bueno, los voy a dejar con ellos para que puedan ver algunos beneficios y puedan también conocer un poco sobre cómo funciona y algunos casos de implementación con algunas empresas importantes. Bueno, hola Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola Jaime, ¿cómo estás? Un gusto, Florencia, gracias por la presentación. Que de alguna manera vamos a presentar aquí con Jaime les puede resonar a gran parte de la audiencia y puede encontrar valor a lo que hacemos aquí, tanto del lado de procesos que nos va a contar un poco Jaime, como la parte tecnológica, del lado de Pipeline. ¿Sí? Así que muchas gracias por la presentación y bueno, Jaime, aquí si te quieres presentar y tomar ya la posta de la primera parte de la presentación. Perfecto, muy bien. Pues de la misma forma, muchas gracias a todos por participar en el webinar. Esperemos que el contenido que aquí vamos a presentar sea pues de valor, ¿no? Para ustedes y para las actividades que ejecutan dentro de sus negocios, ¿no? Queremos empezar un poco, obviamente, como decía ahorita Francisco, con el enfoque y el componente de la parte de procesos, ¿no? Ahí obviamente pensamos en iniciar con la clarificación de a qué nos referimos con un proceso de IBP, ¿no? Normalmente S&OP es como la primera versión de IBP, ¿no? O fue la primera versión, creo que es la versión que es más conocida. IBP tiene ciertos componentes adicionales, ¿no? Obviamente buscamos que sea un proceso de planeación del negocio, de planeación mensual con horizonte de 24 en adelante, 24 meses en adelante. Y buscamos, obviamente, el objetivo principal es integrar y alinear el aspecto comercial con el aspecto de supply, ¿no? De suministro y obviamente al final alinear esos dos con la planificación financiera, ¿no? Entonces, aquí básicamente en este proceso, ahorita vamos a ver los pasos principales, pero yo siempre que comentamos alrededor de un proceso de estos, siempre digo que tiene algunos componentes que son muy importantes para poder pues alinear y sobre todo atraer la atención del equipo directivo para que sea un proceso que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Para que tenga sponsorship a nivel directivo. Y ahorita vamos viendo los principales pasos, pero desde nuestro punto de vista, uno de los temas más importantes o los principales 3 o 4 temas muy relevantes es que, por un lado, todo esto se busca valorizar, ¿sí? Y alinear o comparar contra el estatus actual del business plan, ¿no? Y ahí es donde en nuestra experiencia tenemos la atención de todo el equipo directivo, ¿no? Porque al final es muy diferente, un S&OP está muy enfocado
a hacer una planeación de demanda en volumen, ¿no? Hablando de toneladas, unidades, y la parte de supply con el mismo enfoque, ¿no? Para decir, oye, puedo o no producir, puedo o no distribuir lo que está diciendo el pronóstico, ¿no? O el plan de demanda. Y en el caso de IBP, todo esto, que obviamente se hace de la misma forma, se hace, pero llegando a valorizar. O sea, al final, tú vas recorriendo cada uno de los pasos, pero al final cada uno de los pasos lo vas valorizando para que, para que la discusión y la planeación se torne en un tema económico, ¿no? Y se pueda comparar contra el business plan en términos de dónde estoy, cómo voy en el cumplimiento y cómo se ve de aquí al cierre de año, por ejemplo, mis planes valorizados contra lo que yo comprometí en el business plan. De esa forma, en nuestra experiencia, pues obviamente dirección general y las principales direcciones que obviamente tienen bonos atados a la venta, ¿no? Y a la rentabilidad, pues de esa forma ellos pueden estar viendo y accionando temas en la planeación para poder lograr los objetivos en venta y en rentabilidad, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos, me puedo ir recorriendo rápidamente los 5 pasos del proceso. Primero empezamos con la parte de producto. En la parte de producto, normalmente nosotros incluimos, o bueno, se incluye en el proceso, 2 grandes aspectos. Un paso que tiene que ver con el estatus de los lanzamientos, ¿no? De los nuevos productos que se van a lanzar hacia el mercado. Entonces ahí la idea es que obviamente hay un trabajo previo, ¿no? Al Product Management Review, en el cual se revisan dónde están los planes de trabajo, los planes de acción para cada lanzamiento, en qué etapa están. Y obviamente aquí en este foro, la idea es decir, oigan, así se ven los planes, así está el calendario de lanzamientos, retrasos, etcétera, y poder pues, proyectar cuándo se van a estar lanzando y obviamente con qué volúmenes, ¿no? Como paso previo a la planeación de la demanda. Entonces, ese es un aspecto de toda la parte de lanzamientos, que evidentemente, digo, depende mucho de la industria y del tipo de empresa, pero evidentemente eso pues, siempre tiene actividad mensual, ¿no? O sea, siempre obviamente hay algo que traes en el plan, ¿no? En ese momento de la sesión o del foro. Y la otra parte es el poder estar evaluando constantemente el portafolio en términos de rentabilidad, venta, crecimiento, participación de mercado. Entonces, típicamente, a lo mejor este ejercicio sí no se presenta mensualmente. Nosotros normalmente proponemos que se presente cada 4 o 6 meses, ¿no? Porque obviamente no estás ahí haciendo depuraciones de portafolio cada mes, ¿no? Pero entonces esos 2 son los grandes aspectos. Por un lado, toda la parte de lanzamientos y el seguimiento a esto, y por otro lado, la evaluación y la definición de pasos específicos en función a esa evaluación del portafolio, ¿no? Porque no solamente estamos hablando ahí de depurar, sino también puede haber cierto segmento del portafolio en el cual se decida, nos ha tocado muchas veces el que el cliente decide, oye, pues acá no voy a depurar, sino voy a relanzar estos productos, ¿no? O voy a reenergizar haciendo algún cambio en imagen, en nombre, en lo que fuera, y poder relanzar esa categoría o ese producto, ¿no? Entonces, ese es el primer paso. Segundo paso, lo que tenemos acá es la parte del demand review, ¿no? Toda la parte de planeación de demanda. Creo que para mí, si me preguntan, un tema bien relevante aquí es la colaboración comercial, ¿no? Podrás tener cualquier tipo ahorita vamos a ver con Francisco varios ejemplos en la parte de pronósticos, pero creo que aquí un tema bien importante en la colaboración comercial es poder colaborar en función a building blocks, ¿no? O sea, en función a cuáles son las acciones, ya sea comerciales o de marketing, que van a incentivar la venta, ¿no? Y la idea es que esto se colabore como un building block por separado, ¿no? Por separado al business as usual, ¿no? En el cual ese business as usual tú lo puedes pronosticar pues con X modelos o muy simples o mucho más robustos, como los que vamos a ver en un momento, pero
al final tú puedes con ese building block colaborarlo, tener una colaboración bien específica y poder dar seguimiento a esa colaboración. Entonces ahí hay temas, no sé, ¿no? Acciones comerciales, promociones, eventos pico que vienen del mercado, fines de año, obviamente, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que al final, si se colabora por separado, puedes dar un tracking a eso, a las actividades de esos building blocks, y no, porque típicamente se colabora así en un volumen totalote, ¿no? Donde dices, oye, marketing dice que va a vender esto, luego se pasa por el área comercial y el área comercial colabora, pero como está colaborando un volumenzote total negocio, pues la verdad es que pierdes el tracking y pierdes el foco. Entonces creo que ese es un tema bien relevante. En la parte de supply, en Supply Review, básicamente se presentan la saturación de capacidades, ¿no? Cómo se ve lo que típicamente se llama Rock Code Capacity Planning. Y bueno, obviamente se identifican las principales restricciones en supply, ¿no? Aquí normalmente, en la parte de la proyección financiera, perdón, de supply, bueno, obviamente se planean y se proyectan el capital de trabajo, ¿no? En unidades y, bueno, se define de nuevo los planes también de abasto, ¿no? Entonces, la idea aquí en la parte del supply es decir, ok, ya me compartiste el plan de demanda irrestricto y en la parte de supply, obviamente lo filtro o lo comparo con mis capacidades de suministro, que ojo, que no son capacidades solamente de producción, ¿no? Sino son capacidades de toda la cadena, ¿no? A lo mejor puedes tener capacidades de producción relativamente holgadas, pero en la distribución tienes alguna restricción en almacenes o en transporte es muy difícil, pero sí en almacenes, por ejemplo, en capacidad de almacenaje. Después esto, al final, en el siguiente paso, se hace la integración financiera. En esa integración financiera, como tal, lo que haces es valorizar todos estos planes. Los valorizamos y nosotros literalmente lo que hacemos es, bueno, obviamente el paso más fácil es valorizar el plan de demanda, ¿no? Porque tú tienes precios promedio o precio específico por SKU y bueno, con los volúmenes puedes tener una muy buena idea. Pero luego en la parte supply, incluido el balance general con el capital de trabajo, lo que tenemos ahí es que definimos ciertas reglas, ¿no? Para literalmente proyectar un P&L, ¿no? Entonces, estamos proyectando el P&L de nuevo con ciertas reglas, ¿no? En términos, por ejemplo, del costo fijo, costo variable, etcétera, igual que en la parte del gasto. Y con esto proyectar un P&L y de nuevo ahí es donde ya proyectamos ingreso bruto, neto, etcétera, con también incluyendo la utilidad, ¿no? Antes, después de impuestos, etcétera. Les digo, siempre al final es un poco diferente dependiendo del negocio, pero eso es un poco lo que buscamos. Y después estar comparando el year to date en términos de venta, por ejemplo, contra el business plan, el year to go, full year, etcétera, etcétera. Entonces ya empiezas a hacer las comparativas y todo eso te lo llevas al quinto paso, que justamente habla ya de presentar esto a nivel ya equipo directivo, ese foro ya no es un foro para ir a tomar decisiones o ir a discutir temas. Todo esto se tuvo que haber ido palomeando o ido resolviendo a lo largo de los 4 pasos anteriores, ¿no? Entonces, la idea es que en ese foro no sean una junta de 8 horas, de 6 horas, sean juntas en un proceso maduro, típicamente es de 1 hora, hora y media, muy ejecutivo, donde de nuevo ya se van a ver valores y a lo mejor algunos temas de riesgos, implicaciones, etcétera, supuestos principales de los escenarios. Entonces, bueno, ese es más o menos los 5 pasos principales en términos ya de proceso. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. ¿Qué es lo que nosotros estamos poniendo aquí en la mesa y queremos poner en la discusión, ¿no? El cómo un proceso como este que vimos ahora, con los 5 pasos, cómo lo habilitamos con tecnología, ¿no? Entonces, aquí muy conceptualmente, lo que nosotros ponemos en la mesa es, por el lado izquierdo, tener pues el modelo como tal, con las mejores prácticas, ¿no? O sea, el proceso de negocio con el modelo completo. Y del lado derecho, cómo habilitarlo o cómo robustecer ese proceso, esa mejor práctica con tecnología, ¿no? Específicamente, bueno, tecnología y obviamente analítica avanzada, ¿no? Entonces, nosotros lo que decimos es, oye, con
con las tecnologías que hoy tenemos y en las soluciones a las que hoy se tiene acceso en términos de analítica e inteligencia artificial, pues obviamente puedes resolver problemas complejos que antes, pues con un Excel obviamente no podías resolver, ¿no? No tenías ni la capacidad de cómputo, ni los algoritmos, ¿no? Y ni tampoco la información que hoy se llega a tener. Entonces, bueno, esto es así como muy, muy conceptual, el decir, oye, no solamente ahora voy a habilitar un tema de planeación con una herramienta de planeación avanzada, sino que también voy a identificar en dónde puedo utilizar analítica avanzada o inteligencia artificial para resolver alguno de los temas dentro de la planeación. ¿Sí? Entonces, si me ayudan por favor con el siguiente. Y entonces aquí lo que estamos poniendo en la mesa es, oye, hay muchísimos casos de uso, ¿no? En términos de cadena de suministro. Aquí simplemente nos trajimos pues, algunos de los principales, sobre todo obviamente que aplican a la parte de planeación, ¿no? Que obviamente es el tema del foro. Entonces acá lo que estamos poniendo es, oye, por ejemplo, en los 4 grandes pasos, ¿no? En la parte de portafolio, demanda, supply y finanzas que vimos, en donde hemos explorado o aplicado algún tipo de tecnología para habilitar alguno de estos casos de uso, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, arriba están como los principales casos de uso, abajo tenemos como las principales herramientas, ¿no? Tanto en algoritmos supervisados, no supervisados y redes neuronales, que son los que típicamente se utilizan para habilitar los principales casos de uso, ¿no? Digo, obviamente hay muchos otros tipos de algoritmos, pero estos son los que típicamente se utilizan. ¿Qué hay ahí? Bueno, creo que el más común que tenemos al día de hoy es el tema de pronóstico, un pronóstico de demanda con Machine Learning. Creo que ese es uno de los que tiene mayor demanda actualmente y bueno, definitivamente es un caso de uso en el cual si tienes la información de venta histórica y las promociones documentadas, y bueno, obviamente se pueden codificar ahí eventos pico, te puede dar un muy, muy buen beneficio en términos del pronóstico, en términos de la asertividad, ¿no? Del pronóstico. Aquí nosotros lo que hemos encontrado es un rango entre 12 puntos porcentuales y 14 puntos porcentuales de mejora. Obviamente varía muchísimo porque pues no es lo mismo decir, oye, tengo un 65% de asertividad, lo voy a subir, ¿no? A 70 y tantos, que decir, pues tengo 80, ¿no? De asertividad, 82, pues ya es un poco más difícil mejorarlo, ¿no? Pero bueno, ese caso de uso es un tema muy, muy interesante y de nuevo todo el mundo creo que ahorita lo está explorando junto con la parte de promociones, ¿no? Y acá nosotros hoy estamos explorando con un cliente también hacer una predicción de los volúmenes de cada building block que comentaba hace un momento, cuando decimos, oye, a la hora de colaborar la parte comercial, colaborarlo por building block. Y hoy estamos haciendo ahí un ejercicio bien interesante para justamente que inclusive el algoritmo te haga una proyección, ¿no? Del volumen de building block y que ya nada más el área comercial, en vez de partir de cero, ¿no? En vez de decir, oye, esa promoción me va a traer tantas unidades, que ya tengas también inclusive para ese building block una propuesta del algoritmo, ¿no? Y bueno, en el tema de inventarios, aquí para no meternos mucho al detalle, pero en el tema de inventarios, tenemos ahí, obviamente, el poder eh, planear y optimizar el inventario con un enfoque un poquito más robusto. Típicamente el cálculo del inventario, ¿no? Pues se genera a través del cálculo de safety stock, el inventario de trabajo, que toma en cuenta la variabilidad de nivel de servicio, ¿no? Esas es como que son las técnicas típicas, ¿no? Y nosotros ahora esto lo estamos complementando también con un algoritmo que está calculando la probabilidad. Hay 2 casos de uso bien interesantes ahí. Uno que calcula la probabilidad de stock out por producto, ¿sí? Y esto obviamente lo hace analizando la historia, se mete a un detalle de pedidos, ¿no? Del patrón de pedidos dependiendo del día del mes, qué tipo de cliente tiene más probabilidad de hacerte un pedido y que esto te lleve a tener un stock out en el almacén, etcétera, etcétera. Pero eso está bien interesante porque es una forma diferente
de ver el safety stock, ¿no?, que se necesita tener. Entonces, creo que ese es un punto bien importante, bien interesante. Y el otro que tiene que ver un poco también con el inventario es el cálculo de la probabilidad o la predicción de cuántos clientes te pueden hacer una devolución de producto, ¿no? Típicamente las empresas tienen un proceso muy, muy robusto de delivery, ¿no? O sea, de entrega hacia el cliente. Pero si un cliente te va a hacer una devolución por X tema, ¿no?, y lo tienes así permitido, ahí hay todo un tema logístico que se tiene que planear. Entonces, ahí estamos también aterrizando un caso de uso bien interesante. En la parte de la predicción del riesgo de caducidad para productos perecederos, estamos ahí trabajando con una empresa de embutidos, en la cual también estamos haciendo en función a cada SKU, en cada almacén, estamos generando un índice de riesgo, que es justamente una predicción, para ver en qué productos se tienen que disparar acciones para moverlos, ¿no? Pensando en que tengan algún riesgo alto de caducidad, ¿no? Entonces, bueno, nada más nos quisimos aquí traer algunos casos de uso como para hacer un poco la liga entre el proceso y pues todas las diferentes herramientas y plataformas que hoy te pueden habilitar cualquiera de estos casos, ¿no? Entonces, si me ayudan, por favor, a... Perfecto, sí. Aquí ya un poco tomo la palabra yo, Jaime, gracias. Jaime, de alguna manera, de alguna forma nos explicó hasta aquí un poco la parte de procesos y dónde creemos que hay lugar para poder explorar aportes, digamos, a nivel de analítica avanzada, ¿sí? Entendiendo analítica avanzada no solamente el algoritmo de Machine Learning, sino todas aquellas modelos cuantitativos que por ahí requieren un montón de cómputo o poder de cálculo y que hasta hace poco tiempo no eran tan fáciles de implementar. En ese sentido, nosotros creemos que el habilitador de todo este valor para apoyar al proceso de IBP es Pipelane. ¿Por qué particularmente Pipelane? Porque Pipelane es una plataforma que está diseñada para el planning y está diseñada para todos aquellos procesos que requieren las funcionalidades necesarias de los procesos de planeamiento. ¿Cuáles son las necesidades esas a nivel funcional? Todo lo que es Business Analytics, donde partimos no solamente desde tableros o dashboards o cálculos de KPI, sino reportes automatizados y particularmente hacer todo el proceso dentro de la misma plataforma, generando muchísima agilidad para el proceso eventualmente del usuario final, ¿sí? Sin tener que andar saliendo entre múltiples plataformas BI para poder tomar decisiones. El segundo punto componente que tiene acá es la analítica predictiva, ¿sí? Y acá sí nos metemos en análisis estadísticos, test de hipótesis, fitting de distribuciones por el caso de inventarios, forecasting, analítica avanzada, entendido como suavizaciones exponenciales, métricas de error y todos los algoritmos de Machine Learning que podemos tener. Para que ustedes se den una idea del poder que tiene Pipelane en este sentido, el Py que viene de la propia plataforma es de Python. Entonces ahí tenemos toda la comunidad de Python soportando las diferentes librerías que nos apoyan en el cálculo de todos estos modelos, tanto de inteligencia artificial, Machine Learning, como regresiones de serie de tiempo. La segunda parte de las funcionalidades, o el cuadrante inferior, donde tenemos simulación y planning, van netamente enfocados al soporte de toma de decisiones, ¿sí? Poder generar simulaciones para tener sensibilidades sobre áreas críticas, identificar impactos. Vamos a ver un caso donde queremos empezar a hacer simulaciones de todo el portfolio. Tenemos miles de CKU y queremos entender verdaderamente cuál es el riesgo al momento de seguir un stock de seguridad de acuerdo a cómo se dan las secuencias de los pedidos y verdaderamente cuándo yo puedo tener un stock out y tener de alguna manera cierta confianza de los niveles de stock que definimos, ¿no? Pero no solamente está eso, sino también toda la parte de lo que es las metodologías de escenario planning o de what if y todos los procesos de optimización que pueden estar más enfocados en la parte de supply, ¿sí? Y la parte de planning netamente tenemos que pensar acá no solamente la parte de colaboración en línea, ¿sí? Sino obviamente los procesos de man planning, de SOP o IBP que recién nos mencionaba Jaime, y eventualmente inclusive la plataforma se utiliza para hacer procesos de planeamiento de finanzas, como formulación de presupuesto, cálculo de costos, cálculos de P&L, cálculo de desvíos y demás, ¿sí? Cualquier proceso que ustedes tengan de planificación dentro de la compañía que requiera alguno de estos 4 cuadrantes, Pipelane va a ser un habilitador, ¿sí? Y no va a ser un habilitador cualquiera, como lo puede ser hoy por hoy
el Excel, que es el gran habilitador de todo ese tipo de soluciones, sino que les va a permitir escalar a nivel compañía, permitiendo que el valor sea mucho más grande a medida que empezamos a generar colaboraciones entre diferentes áreas y obviamente un proceso mucho más fluido, ¿sí? Otra de las características que tiene Piplan, principalmente, y vamos a terminar con una demo antes de las preguntas para que no sea solamente una cuestión a nivel presentación, es que permite hacer la implementación a nivel escalable por módulo. Es decir, no solamente la escalabilidad tiene que ver con el volumen de datos, ¿sí? Que por ahí, hoy por hoy, herramientas básicas como Excel o alguno otro, sino que también es muy flexible a nivel de implementar. Entonces, si uno establece un roadmap de todos los módulos que deben soportar el proceso de IBP, ¿sí? Pensando, arrancando de lo que es el proceso de planeamiento de demanda, como el análisis de ventas históricas, analizar correctamente la asertividad del plan, ¿sí? No solamente la asertividad estadística, sino la asertividad de los building blocks de la colaboración, poder tener estructurado correctamente el portfolio de acuerdo a la segmentación, ya sea de variabilidad, de importancia en mi portfolio, poder hacer análisis de sellout, ¿sí? Hoy muchas de las compañías disponen de información de sellout y cada vez más relevante y una ventaja competitiva cómo utilizar esa información y cómo la podemos integrar de manera dinámica en nuestro proceso de planeamiento y aprovechar el máximo valor en ese sentido, ¿no? Después entra toda la parte de forecasting colaboración, algo mencionó Jaime, ahora vamos a ver de un caso de cómo habilita Pipeline en ese sentido. ¿Sí? No solamente generar pronósticos de largo y corto plazo, ya sea a través de series econométricas, series de tiempos o visualizaciones exponenciales, sino tener los building blocks, identificar y poder segmentar o identificar las colaboraciones tanto al momento de generar el pronóstico como ex post y poder identificar desvíos, ¿sí? Desdoblar eventualmente el plan al máximo nivel de detalle, tanto para clientes CKU, principalmente cuando queremos hacer el vínculo con la operación, ya sea distribución o eventualmente producción. Eso es crítico en muchos de los casos, ¿sí? Después la parte ya más del proceso SOP, tenemos toda la parte de gestión de inventarios, automatizar la visibilidad del inventario, tanto aquellos que son importantes con términos de caducidad, ¿sí? De vencimiento y su rotación, identificar aquellos productos que son que tienen baja rotación y entender cómo impactan en el cash flow, en el capital de trabajo. Tener obviamente alertas para poder accionar antes. Esas alertas pueden ser obviamente muy determinísticas, como el cantar los días que falta para el vencimiento, pero hay algunas un poquito más avanzadas, como mencionaba Jaime, de poder identificar la probabilidad de caducidad dentro de 10 días y tener claramente una actitud más proactiva hacia la gestión de este tipo de productos que reactiva, ¿no? Obviamente la política de inventarios y las simulaciones es punto clave para poder tener una gestión de inventario mucho más enfocado. Toda la parte de planeamiento de producción es importante, obviamente, tener plan de producción semanal, poder asignar correctamente, poder colaborar entre diferentes áreas para poder definir la capacidad definitiva y eventualmente si existe algún insumo crítico, considerarlo dentro de ese plan, ¿no? Y obviamente toda la parte de atendimiento, ya sea que vayamos de la logística de abastecimiento, logística primaria o última milla, tanto en su planificación, es crítico a nivel los módulos que se pueden implementar. Hoy por hoy, uno de los grandes focos donde los pronósticos pueden impactar es mejorar la logística primaria, ¿sí? Poder tener algoritmos que nos permitan identificar correctamente la demanda por cada sede o centro de distribución, nos puede dar una ventaja muy grande al momento de mejorar tanto los costos de distribución como los rebalanceos eventualmente entre las diferentes sedes que podemos tener. Y la última parte, que es el IBP, que es el Integrated Business Planning, donde hacemos foco a todo lo anterior, no solamente demanda, sino también la parte de supply, poniéndonos ya foco en los precios, en los márgenes, en los costos, comparando contra el presupuesto, comparando contra los diferentes ciclos, entendiendo los desvíos, los impactos, generar escenarios para entender eventualmente cuáles son las sensibilidades donde tenemos que tener verdaderamente puntos críticos para entender el impacto del resultado final y eventualmente viendo el cash flow tanto en el capital de trabajo inmovilizado por los inventarios como el ciclo del cash to cash
¿sí? O el cash flow eventualmente y los desvíos que podrían tener todos ellos, ¿sí? La implementación a nivel escalable es muy saludable porque también permite tener implementaciones ágiles, ¿sí? Implementaciones no más largas de 4 meses, donde ustedes puedan implementar un módulo, ver valor y entender que la implementación de la herramienta no solamente habilita valor por la analítica así, sino que soporta y fortalece el proceso de planificación detrás, ¿sí? En ese sentido, es crítico entender cómo trabajamos en términos de implementación. Utilizamos metodologías ágiles, ¿sí? En general no son full ágiles, pero son un intermedio entre un proyecto típico de software, donde nos aseguramos en un primer paso entender correctamente el proceso en el cual están trabajando ustedes, identificar obviamente un análisis entre entrevistas, identificar consensos y requerimientos de lo que vamos a tener que generar tanto a nivel procesos como requerimientos funcionales de la herramienta. Se baja un documento blueprint, donde va a tener el 80% de lo que vamos a implementar, ¿sí? Se formalizan esas necesidades y arrancamos el ciclo de desarrollo e implementación, donde empezamos a construir lo que es el modelo analítico detrás que va a soportar el proceso, ¿sí? Donde ahí hacemos sprint de desarrollo, donde vamos validando cada semana o cada 15 días con los usuarios funcionales después, digamos, del lado del cliente, para eventualmente llegar a la parte de las pruebas. Es crítico esto entender que como vamos validando semana a semana o reunión a reunión, los usuarios finales van viéndose involucrados y podemos tener verdaderamente una herramienta efectiva hacia el proceso del cliente y mejorando con los puntos donde hay que mejorar, identificando las métricas, identificando aquello que hay que cambiar en el proceso en el momento de ejecutar. Eventualmente se sale a producción, se va al Go Live, se hace el entrenamiento de usuarios, se monitorea y se soporta toda la herramienta, y después tenemos una etapa de estabilización de la herramienta y hypercare o soporte, donde acompañamos al cliente durante 3 ciclos, acompañando tanto con la gestión del cambio para que efectivamente termine adoptando la solución y obviamente manteniendo el proceso como se estableció, y obviamente se documenta y se soporta, ¿sí? Esta última etapa es crítica porque al final del día es la que verdaderamente termina soportando el proceso a medida que se va implementando, ¿sí? Si les parece, yo les propongo ahora que hagamos una demo. Si van teniendo alguna pregunta a medida de lo que vamos viendo, ¿sí? Yo les sugiero que vayan mandándosela aquí a nuestra moderadora Florencia, que nos puede de alguna manera acompañar con ese tipo de preguntas al final de la parte de preguntas y respuestas. Voy a poner una demo aquí y les voy a mostrar una de las soluciones de demand planning que disponibilizamos a través de diferentes algoritmos de Machine Learning, entendiéndose acá donde el foco está en la generación del pronóstico base, ¿sí? Donde acá usualmente este pronóstico base puede ser tan sencillo como un pronóstico estadístico, pero muchas veces podemos agregar muchísima más complejidad, ¿sí? En este caso, para que ustedes entiendan, Pipeline es una plataforma web, estoy accediendo, ya tengo el modelo precorrido un poco para que lo veamos aquí de manera dinámica en el webinar, y lo que estamos viendo acá es una venta de un canal de venta número 1 con el producto 04, donde si alcanzan a ver aquí, tenemos la información histórica de ciertos años, con un comportamiento bastante estacional, y para poder identificar cuál es el mejor modelo o el mejor algoritmo que me va a poder predecir ese tipo de comportamiento, estamos en este caso corriendo casi 15 diferentes tipos de algoritmos, ¿sí? Cuando uno ve acá el pronóstico a partir del 12 de diciembre de 2019, vemos que tenemos los 15 cómo están dando. En este caso, ¿sí? En esta combinación canal 1, familia de productos número 4, en la que mejor está pronosticando es el Rich Regression, tomando un identificador que sea dentro de la muestra, es decir, que está calibrado el algoritmo dentro de los datos históricos, que es el error cuadrático medio, ¿sí? Si acá en este caso seleccionamos el Rich Regression, vamos a ver que es el que mejor, de alguna manera, trata de replicar ese comportamiento estacional de la propia serie, ¿sí? Ahora, si nosotros nos movemos aquí a otro producto, a otra familia de producto, vamos a ver que en ese caso en particular va a tener otro comportamiento estacional. En este caso casi que no vemos estacional, pero sí vemos varios valles bastante
pronosticados o bastante densos en determinados momentos del año. Y fijemos que en este caso, el algoritmo que mejor está capturando este tipo de comportamientos es el que se llama ElasticNet, y de vuelta evaluándolo contra todos los otros algoritmos, ¿sí? Esto es lo que muestra de alguna manera, si ven aquí abajo, en este caso lo estamos haciendo a un nivel medio, fíjense que estamos corriendo nuestros pronósticos a nivel canal, familia de producto, pero les puedo mencionar que este mismo proceso se puede llevar a ejecutar al máximo nivel de detalle, como puede ser SKU cliente, donde podemos llegar a tener 20.000 series si es necesario, ¿sí? Pero fíjense sobre este foco que en esta combinación venta, familia de producto, no se replica muchas veces el mismo tipo de comportamiento. Entonces, cuando va viendo, por ejemplo, en el canal 1.1, tenemos el ElasticNet, en la familia de producto 1, canal 2, tenemos el Random Sample Consensus, y así sucesivamente. Siempre en general en pipeline en este tipo de procesos nosotros agregamos una métrica de calidad que es muy, muy crítica, que es para que un algoritmo gane nuestro pronóstico, le tiene que ganar en lo que nosotros llamamos nuestros pronósticos naif base, ¿sí? ¿Cuáles son? Un promedio móvil de 6 meses, ¿sí? Y también el mismo valor del año pasado, ¿sí? Por eso cuando ustedes ven acá que no tenemos ninguno, quiere decir que ningún algoritmo en ese caso pudo ganarle nuestro pronóstico naif, ¿sí? Esto es muy crítico porque este es uno de los casos que mencionaba recién Jaime, al momento de implementar analítica avanzada, que es cómo puedo mejorar mi pronóstico base, que muchas veces lo tenemos enfocado en modelos sencillos estadísticos o por medios móviles que podemos llegar a hacer en Excel o en alguna otra plataforma donde por ahí son más ligadas al RP y no tienen el poder y el músculo cuantitativo que puede tener Python detrás, ¿sí? El segundo aplicación que tiene Pipeline, que se lo voy a mostrar hoy por hoy, es lo que nosotros llamamos la simulación de stock de seguridad, ¿sí? Típicamente, como mencionaba Jaime hace unos momentos, el stock de seguridad se hace un análisis sobre los niveles o sobre la demanda estocástica histórica y se definen por ahí haciendo fitting con la normal y definimos algunos niveles en los cuales de alguna manera quedamos satisfechos o creemos que es verdaderamente es el nivel. Ahora, para verdaderamente conocer correctamente los niveles de quiebre, lo que es crítico es simular, ¿sí? No solamente hacer un análisis de distribución y asumir que es normal, sino que se puede testear esa hipótesis eventualmente si efectivamente es normal o si tiene verdaderamente un comportamiento muy distinto, ¿sí? Y eventualmente tomar ese comportamiento estocástico de la demanda sobre el comportamiento de entregas sobre los clientes, ¿sí? Entonces, lo que se hace aquí, en el caso para el producto 1, se toman diferentes niveles de política de stock, de 7, 14, 21 días, ¿sí? Y sobre eso se para sobre un stock inicial y se empieza a simular ese nivel de stock que vamos a tener en base a la demanda estocástica que nos estamos enfrentando, ¿sí? Y eventualmente si nos entrega o no nos entrega la fábrica o el SEDI, dependiendo de lo que estemos tratando de simular en particular, ¿sí? Entonces, de ahí vamos a ver que vemos que cada periodo se va dando a nivel, obviamente, el stock inicial, si entregamos la demanda y si lo entregamos con el lead time correspondiente, y si me entrega o no el nivel de servicio, y vamos simulando cómo va haciendo el stock al final del día de ese día, y vamos a ir viendo si eventualmente en algún momento, como en estos acá que van viendo en la tabla, quebramos o no quebramos, y cuando quebramos, cuantificamos la demanda perdida, ¿sí? ¿Qué nos permite ir viendo esto? Por ejemplo, lo que estamos viendo de esta tabla de acá es que nos entregan todas las semanas y tenemos stock de seguridad de 14 días. Entonces me pueden fallar la entrega un par de semanas, pero si mi stock de seguridad está bien, yo no debería quebrar. Entonces al final del día lo que vemos con el resultado de esta simulación es este cuadrito que vemos acá que es muy interesante, que es por ejemplo cuántas veces quebré porque no me entregaron y cuántas veces quebré porque mi demanda fue muy alta. En este caso, fíjense que los puntos rojos que vemos aquí claramente están asociados a que yo he quebrado porque me ha fallado mi nivel de servicio, que también en este caso está simulado, ¿sí? Por lo tanto, entendemos nosotros, si mejoramos el nivel de servicio o reducimos esa aleatoriedad, deberíamos mejorar o reducir con nuestro nivel de stock de seguridad. Pero eventualmente podríamos evaluar por otro nivel de stock de seguridad, que en este caso sería algo más bajo, y ahí vamos a ver, cuando yo tengo un stock de seguridad más bajo, ya mi demanda o mi quiebre no pasa solamente porque me fallan en mi entrega de productos, sino empiezan a fallar porque empiezo a tener picos de demanda que con una semana no puedo cubrir, ¿sí?
Este tipo de simulaciones, que parecen bastante sencillas, cuando las queremos hacer a escala a nivel portfolio, se vuelven muy tediosas a nivel cuantitativo y forman parte de este suite de analítica avanzada que nos pueden apoyar en la confianza de la toma de decisión al momento de definir las políticas y obviamente ponerle números también a la demanda perdida, a los quiebres y entender de alguna manera los riesgos que estamos tomando, ¿sí? Estos dos son los casos que tenemos dentro de la plataforma. Insisto, por ahí hay alguno que quiera saber un poquito más, extenderse un poquito más, pues nos puede contactar y les podemos hacer un poco los focos sobre cuáles son los impactos verdaderos que estos casos han tenido sobre varios de nuestros clientes, ¿sí? Como Francisco, último, sí, perdón. perdóname, aquí Franco nos acerca una pregunta, no sé si estás por terminar ya la Sí, presentación. ya estábamos terminando, sí. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, Franco nos consulta sobre cuál es el nivel de mejora a nivel de asertividad con la implementación de forecasting de demanda con Machine Learning. Mira, excelente pregunta esa, Florencia. En general, como mencionaba un poco Jaime, depende un poco también del nivel de inicio de asertividad que uno arranca, digamos, antes de la implementación. Pero en general hemos visto niveles de mejora bastante sustantivos a través de entre 12 a 15 puntos, dependiendo del punto inicial. Sí, son muy grandes cuando el punto de inicio por ahí es muy bajo y hay una matemática muy sencilla, ya sea medias móviles, regresiones y demás. Así que en ese sentido son muy grandes esos impactos, ¿sí? No solamente en el proceso de man planning, sino también en los procesos de distribución, como mencionaba antes. Bien, perfecto. Y aquí Juan Carlos también nos acerca otra pregunta. ¿Qué se requiere a nivel de empresa para implementar una herramienta como Pipeline? ¿Y cuáles son sus principales beneficios? Mira, excelente también pregunta. Hay dos puntos importantes. Para implementar una herramienta como Pipeline es necesario, en principio, tener, obviamente, ganas de implementar este tipo de soluciones, pero particularmente tener claro parte del proceso que está por detrás, ¿sí? Pipeline requiere de alguna manera un proceso bastante establecido. No es una herramienta costosa, ¿sí? Obviamente que requiere bastante información a nivel de demanda, ¿sí? Pero en general depende del módulo que se quiere implementar en particular, ¿sí? Pero la implementación de Pipeline puede ir de empresas pequeñas o medianas a empresas grandes o grupos corporativos a nivel global, ¿sí? Obviamente que va a depender del caso de uso del módulo que quieren implementar en particular, ¿sí? En cuanto a modelos de demand planning, eh, sobre ese tipo de consideraciones, eh, obviamente que requeremos información de demanda que disponibilicen, ¿no? Bien, perfecto. Si aquí Juan Carlos nos agrega también cómo convive Pipeline con otros software o herramientas que se utilizan normalmente dentro de una empresa. Mira, en general Pipeline cumple dos grandes roles. En empresas medianas, grandes, donde, y aquí Jaime me puede aportar eventualmente después un poco también su opinión, pero en empresas que están empezando a implementar este tipo de procesos, el proceso es muy débil, Pipeline soporta y habilita en general el proceso tanto de map planning como de supply review o las reuniones SOP, ¿sí? Contiene casi todo el proceso en ese caso. En empresas por ahí más de corporaciones globales, Pipeline funciona como complemento por ahí de módulos que soportan parte del proceso, pero son muy rígidos. Y por ahí queremos hacer, no sé, tener modelos como de BMI o modelos de Vendor Management Inventory, o queremos tener módulos de Sellout Management o módulos de estimaciones de corto plazo, tenidos en días para mejorar distribución primaria. Y en ese caso, con soluciones como SAP, con soluciones como Oracle, son como Blue Yonder eventualmente, son complementos, ¿sí? Pipeline es muy buen complemento donde ayuda de alguna manera a cubrir esos gaps que se terminan gestionando a nivel Excel hoy en día, ¿no? No sé, Jaime, si quieres aportar ahí algo de tu parte. Sí, solo confirmando como comentas, creo yo que
al final la integración es natural, ¿no? La convivencia con otras herramientas. Y sobre todo, yo, a lo mejor regresando un poco también a la anterior, en términos de cuándo ya es el mejor momento, ¿no? Para poder utilizar una herramienta como Pipeline y haciendo la liga con el tema de la integración con otras herramientas, yo lo que diría es que obviamente un tema bien relevante es, como siempre hemos platicado, por un lado, asegurar la confiabilidad de la información, o sea, que tengas información que puedas al final integrar a la plataforma y que realmente puedas generar conclusiones de valor, ¿no? Esa es una. Y la otra es obviamente también que te asegures, ya sea antes o en paralelo con la instalación de una herramienta de estas, que tengas un proceso robusto instalado, ¿no? En el negocio, ¿no? Porque también algo que a nosotros nos ha pasado es que de repente hay clientes que quieren un poco o buscan meterse en toda esta pues ola, ¿no? De herramientas tecnológicas y que al final dicen, oye, quiero hacer un pronóstico con Machine Learning y lo quiero súper robusto, ¿no? Pero ni su información es tan confiable o no tienen el histórico documentado o el proceso, digo, a lo mejor lo van a poder generar, pero no van a hacer nada con con esa proyección, ¿no? O sea, no tienen un proceso robusto, pues no van a ser temas accionables, ¿no? Jaime, eso que acá traes a colación es súper crítico en términos de la gestión de la data, y ahí hay dos recomendaciones que damos nosotros siempre del lado de Pipeline. Número uno, es crítico la información que le metemos a todos los modelos estadísticos, algoritmos y demás. En ese sentido, hay procedimientos y hay procesos de limpieza de datos. Tanto lo que mencionaba recién Jaime, de cómo documentar correctamente las colaboraciones comerciales, de trade o lo que sea, o las dinámicas que podamos tener a nivel promociones, cómo identificar los quiebres y corregirlos, ¿sí? Que eso es también algo muy importante en el momento de cargar la información, ¿sí? Y el segundo punto que quiero traer, este tipo de metodologías hay que entenderlas que son un camino, ¿sí? No es algo que uno llega y puede limpiar toda la historia de una, sino que básicamente tiene que ver con establecer un proceso claro de limpieza de información, detección de quiebres, corrección de quiebres, identificación de colaboraciones significativos y poder generar ese baseline de business as usual, digamos, pero ese camino hay que caminarlo, no es un switch, ¿sí? Entonces requiere maduración y requiere interacción sobre el equipo y empezar de alguna manera a entender dónde está el valor que se libera y poder discrepar impactos y demás. En los dos métodos de esos que mencionamos, disponemos de metodología y tenemos experiencia de trabajar y obviamente que podemos acompañarlos en ese camino de mejora a limpiar su data, entenderla correctamente y implementar los algoritmos que potencian este tipo de soluciones, ¿no? Bueno, Bien, bien, hasta aquí me parece que hemos llegado, no tenemos más consultas, no sé si alguien querrá aprovechar esta última instancia, creo que ha sido súper interesante, además hemos cumplido también con el schedule inicial. Bueno, de nuestra parte, de Pipeline, Novix y Exertus, agradecer a todas las personas que se sumaron a este webinar. Tienen en pantalla todos los datos de contacto, ya sea de Francisco como de Jaime, en caso que ustedes estén interesados en conocer un poco más sobre la herramienta, sobre las soluciones que implementamos. Y nuevamente desde ya, muchísimas gracias por participar, por sumarse y a seguirnos en las redes, que seguro vamos a estar trabajando con este tipo de webinars más adelante. Muy muchas agradecida de gracias. nuestra parte. Gracias, Francisco. Muchas gracias, Jaime. Ha sido muy interesante la charla. Muchas gracias Bien, a todos. muchas gracias a todos y bueno, esperamos estar en contacto con ustedes. Gracias y chau, chau. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.